16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Toma los mandos de nuestro sonido mágico, Rubén de Felipe. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para contarles un montón de cosas. Enseguida nos vamos de viaje a seguir conociendo historias de esos santos que hay en Andalucía. Después nos iremos a viajar por el desierto con un sufique delicado y delicioso que les recomiendo que no se pierdan, y mucho más si nos da tiempo. Hablaremos también de esa nave que tenía que llegar el día 14 y que parece ser que no ha aterrizado. Preguntaremos por qué. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren intervenir en ese concurso. Tenemos 5 libros que vamos a sortear entre toda la gente que nos llame o que quiera entrar en ese email que tenemos. Y ahora vamos a darles más datos de ese tema, de esos santos que hay en Andalucía. Este es un informe que hemos preparado para darlos a conocer a nuestros oyentes. Hoy hace un año que se nos fue Juan Antonio Cebrián. Desde aquí nuestro testimonio para él, nuestro recuerdo, y fuerza y honor, caballero, estés donde estés. Seguimos. ¿Dónde está el pueblo de Ángel Custodio? El pueblo de Ángel Custodio se encuentra, sinceramente, acaba de decir unas palabras, Miguel, que me han tocado. Y es cierto que murió hace un año este gran hombre, y también quisiera yo también llevar unas palabras de apoyo al señor Cebrián, los micrófonos son tuyos, allá donde estén, ¿no? Simplemente, pues eso. También demostrar mi pequeño granito de arena en este pequeño homenaje que se le haga en este... Fuerza y honor siempre. En este año, fuerza y honor, eso es. Bien, pues el pueblo se encuentra exactamente en lo que se llama la Hoya del Salobral. La Hoya del Salobral se encuentra en Frailes, que es un pequeño pueblo perteneciente al término municipal de Alcalá la Real, en Jaén, la Sierra Sur de Jaén. Vaya zona esa vuestra, lo que hay sí, por ahí, sí, esa zona es probablemente... la zona más cálida de todo tipo de fenomenología, de cualquier tipo que se salga de lo normal, por así llamarlo, y realmente una zona muy, muy, muy prolífica en todo este tipo de historias. De hecho, la sota, el caballo de rey y la sota de la curandería están ahí, el Santo Lucico, el Santo Custodio y el Santo Manuel. Déjame que recuerdo los teléfonos 900-137-137, nuestros teléfonos para participar en ese concurso que tenemos. Y es cierto, como decíamos en este informe, datos reales sacados de la historia, es decir, no nos estamos inventando nada, ni alucinando, que contaban del Santo Manuel, es decir, que estaba en la cárcel y los candados sí, el Santo Custodio. Santo Custodio, perdón, sí. Santo Custodio. Se caían, la Guardia Civil de repente no podía levantarse, había una pareja de la Guardia Civil que no dejaba entrar a ese lugar y de repente abrieron las puertas porque alguien de la familia de los guardias civiles se curó. Claro, todas esas leyendas son basadas en... Sí, todas estas leyendas se cuentan tal y en teoría es que pasaron así. No hay testimonios que atestiguen lo contrario. En realidad son uno de los muchos milagros que se le atribuyen a esta persona. De hecho, incluso intentaron buscar algún reporte realmente físico y gráfico de lo que allí aconteció, porque querían elevarlo a los altares realmente, canonizarlo, ¿no? Y de hecho sí que es verdad que el Santo Custodio tuvo una vida muy azarosa desde el punto de vista de que se salía con la suya siempre que topaba con la iglesia, porque claro, para la iglesia era un problema tener a esta persona ahí, porque es que recibía más personas él en su casa que la gente iba devota a la iglesia, ¿no? Puesto que esta persona realmente sanaba, fuera curandero, sanador, santo o como quiera. Da igual, lo importante es que sanaba. Tenemos el testimonio de una persona de ahí del pueblo que nos hemos puesto en contacto con él y nos va a contar una curiosa historia. Están preparándolo nuestros compañeros. La gente sigue todavía creyendo, van a la tumba y sigue... Sí. Si vas, por ejemplo... Pero ya tenemos esa llamada preparada. Vamos a ir con él para escuchar un testimonio de primera mano de alguien que hace unos cuantos años tuvo una experiencia con este santo. Y vamos con una persona que estuvo de cerca con el Santo Manuel. Don Antonio. Dígame usted. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿cuándo conoció al Santo Manuel usted? Pues yo lo conocí, la verdad que por el año 60 y algo. 60 y algo. Creo entender que tenía a su mujer enferma, ¿no? Pero ¿cómo era el Santo Manuel? ¿Era un tipo raro? ¿Era un personaje extraño? No, hombre, es extraño, no tenía nada, yo que era muy pacífico. Sí.
no le cobraban nadie nada, estaba hecho en esclavo allí a la gente. Toda la gente, sí, bueno, todos los días sí, estaba allí una de gente. ¿Iba mucha gente a verle? Sí, iba mucha gente y bueno, y con una fe tremenda. Con una fe tremenda. Usted tenía a su mujer que fue a verle y ¿qué le pasaba? ¿Qué pasaba? Mi mujer que tenía un bulto en un pecho, un bulto como una gallina o algo más, Sí, pero con muy duro que yo. sí. Y entonces, pues claro, pues y esto será una cosa mala, pues, seguro que sería, porque lo que le pasó fue muy raro. Y le digo, mire usted, Antonio, es que tengo un bulto en el pecho. Espere, ¿habían ido al médico a verlo o en aquel tiempo no había esa facilidad de médicos como ahora? Sí, decían que tenía un pinche de grasa o de... que no sabía lo que tenía, que le iban a pinchar para sacarle Ya. pruebas. Sí, y fue a ver al Santo Manuel y ¿qué le dijo el Santo Manuel? No, que no tenía que ir. Porque, bueno, dije, no, Dios quedará que te dije sin tener que ir, porque él siempre decía que Dios quedará. Dios quedará, y él no me decía nunca. Y entonces, pues le dije, porque era un hombre de muchas bromas también, gastaba bromas y así. Y así tengo un botón entero del pecho y otro en el otro lado. Él no me dijo que mira, todas las mujeres tienen dos bultos en el pecho. Y se rió. Bueno, ya se puso serio y dice, ¿sabes? Ponte un poco retirada. Y la puso por a unos 5 o 6 metros. Sí. Y pero dije, ay, que cerco más raro tiene eso. Ay, que cerco tiene. Y vamos a cortarlo el pelo de onda. Y pegaba así como cortando con los dedos así como que estaba cortando aquello con una piedra, ¿no? Con los dedos lo hacía, ¿no? Sí. Sí. Y ve haciendo todas las venga, y con la ayuda de Dios, te quitas un poco. Y pero a darte, y luego cuando ya veníamos por el camino. Espera un momentito, salieron de la consulta donde estaba el Santo Manuel, iban con con caballerías, me contaba. Sí, con los mulos. Con los mulos, sí. Llamó cuando mi mujer, pues se le pusieron los malos. Se le Y puso... ya, pues 2 pañuelos puso, después nos lavamos en una fuente y otra vez lo llenó, echando por los ojos. Y ya lo decía al otro día o al otro, cuando fuera, al poco, bueno, aquí no tardó ni 3 días. Pues él tocó y dice, escucha, ¿y mi bulto? Y dice, bueno, que se me ha perdido. Se le había desaparecido el bulto. Había desaparecido el bulto. Le salió por los ojos. Claro, seguramente, claro que yo, fue que lo que tenía allí, pues lo echó por los ojos. Ya. Y no volvió a tener ningún problema. Nada, no volvió a tener problema. Muchas gracias, don Antonio, por el testimonio. Nada. Que descanse usted, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, buenos días, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tremendo lo que contaba, ¿no? De repente van a ver a este personaje y le saca ese bulto. Curioso, además tenía humor, porque decía, claro, todas las mujeres tienen 2 bultos en el pecho, refiriéndose, pero luego era otra cosa. Esta persona lo conoció. Cuéntame un poco cómo, porque estamos hablando de 2 personajes diferentes, el ángel custodio por un lado y el Santo Manuel, pero ha habido una especie de herencia de todos estos personajes. Sí, efectivamente. ¿No? Todo comenzó pues, con el santo que le llamaban Luisico, Luis Acetuno, ¿no? Que vivía en Cerrillo del Olivo, también en la zona esta mágica, por así decirlo, de esta población jienense. Luis Acetuno, que nació en el 1843 y estuvo pues dedicado hasta 1912 aproximadamente con el tema de la curandería, cuando murió, recibió, donó esos dones, esos poderes al Santo Custodio, que vivía relativamente cerca. Y es muy curioso porque la gente contaba que veían al Custodio antes de recibir esos dones, hablando mucho con Luisico, con el Santo Luisico. Que no estaba, estaba fallecido. No. Mientras Luisico vivía, ya siendo un santo respetable, cuando hablo de santo me refiero a la palabra como curandero, ¿no? Como esa otra definición que hay, como santos, y hablaban mucho entre ellos, lo cual era muy significativo porque los santos al fin y al cabo eran también personas un poco inaccesibles. Sí que estaban para sanar, pero no entablaban amistad así como así, ¿no? Y empezó el señor Custodio a juntarse mucho con Luis Acetuno, con el santo Luisico, y recibió los dones cuando murió el santo Luisico. Y cuando Ángel Custodio,
El santo custodio murió, surgió otro hombre, llamado el Santo Manuel, como se le conocería posteriormente, que muchos incluso piensan que es la reencarnación del santo custodio, puesto prácticamente que hacía las mismas obras milagrosas con las personas. Es que prácticamente era como si fuera el mismo. Que era el que curó a la mujer de... A la mujer de este testimonio que acabamos de tener. Era curioso porque el conductor, uno de los conductores de aquí de Radio Nacional que te ha traído hoy, contaba también una experiencia, ¿no? Efectivamente. Sí, que es una cosa que sigue estando vigente hoy en día. Sí, me estaba contando cuando veníamos para acá que una conocida suya se salvó de una enfermedad realmente dura, realmente era terminal prácticamente, acudiendo simplemente a la tumba donde se encuentra el santo Manuel. Y simplemente tirando las flores, y las flores después de mucho tiempo de haberlas tiradas, allí hay un barranquito donde se tiran las flores y todo eso, y seguían completamente verdes, no se habían marchitado, y esa persona sanó. Es curioso que después de la muerte de estas personas, las personas que van a visitar sus tumbas siguen sanando. Tú has estado allí, ¿verdad? En ese pueblo, en esa tumba. Sí. Claro, tiene que haber diferentes tumbas, la de Ángel Custodio por un lado y la de Santo Manuel. Efectivamente. ¿Están juntas? ¿Están diferentes pueblos? No, están en diferentes pueblos. La tumba del Santo Custodio está en Noalejo y la de Santo Manuel está en Ventas del Carrizal. Y son tumbas que son prácticamente puntos de peregrinación que acuden infinidad de personas. Es que es realmente increíble. Visitar esas tumbas es prácticamente como acudir a un lugar mágico, un lugar sagrado. Las tumbas están constantemente llenas de flores frescas, acuden incluso autocares a implorar esos beneficios de curación a las propias tumbas, porque ya lo dijo el Santo Custodio y el Santo Manuel, lo vaticinaron así antes de morir. Allá donde yo fuere, aunque siga muerto, seguiré sanando. Y la gente sigue yendo, y realmente hay testimonios escalofriantes de que la gente se sigue sanando. Puede ser un fenómeno de conversión, puede ser cualquier otro tipo. Claro, cuando hablamos de conversión estamos hablando de un fenómeno sugestivo, ¿no? Pero, o realmente la intercesión de esa persona que realmente alcanzó un estado de santidad realmente alto, como para poder sanar a otras personas, incluso desde el más allá. A veces tenemos los santos muy cerca y no nos damos cuenta de esa santidad, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo está el tema ahora? ¿Hay alguien que estamos a punto de terminar esta parte del programa, que haya recuperado esos poderes, que haya heredado esos poderes de estos santos? La verdad que la sede está vacante. Desde que murió el Santo Manuel en 1984, la sede de quien ocupa el lugar de santo está completamente vacante. Han surgido muchos falsos santos, como muchos falsos profetas, digámoslo así. Pero claro, después el mismo pueblo al que va consensuando y va diciendo este sí, este no, y hasta ahora no ha habido ningún otro que haya surgido que haya obtenido esa categoría de santo y que haya continuado con la obra del Santo Luisico, del Santo Custodio y del Santo Manuel. Lo más increíble que tú hayas investigado que han hecho estos santos en se llama la Ruta de los Santos, ¿no? El lugar. Sí, la Ruta de los Santos, le llaman mucho la Ruta de los Milagros. De los Milagros. ¿El milagro que más te ha llamado la atención? Es que prácticamente hay muchísimos, desde el punto de vista de resucitar prácticamente una niña que estaba muerta con su mortaja hecha, lo cual me parece realmente tétrico. ¿Sí? La mortaja hecha, y le llevaron la mortaja al Santo Custodio simplemente para que la bendiciera, para que el alma de esa muchacha, era una niña pequeña, tendría 4 o 5 años, se elevara. Y el Santo Custodio le dijo simplemente, esto la quitáis, ponedle tal rebequita y se la dejáis puesta hasta que sane. Y la niña sanó. Y tenía su mortaja preparada. Terminando, ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Algún lugar de referencia por si la gente quiere más datos? ¿Alguna página web o algo que podamos dar como información o como punto de contacto, si te parece? Como punto de contacto no tiene nada que ver con el tema, no sé si sería ético darla. El tema de la página web donde me pueden encontrar es clinicahypnos.com, www.clinicahypnos.com. Ahí si quieren
escribirme, viene mi email y pueden consultar cualquier tema, incluso si están interesados en conocer algún curandero que yo conozca particularmente. Había una gente que me estaba pidiendo si en Barcelona había alguien, etcétera, y estaban pidiendo el contacto para lo de la culebrilla. Vuelvo a repetirlo, me dicen cuál es la dirección. www.clinicahypnos, deletreo hipnos, hypnos.com. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Empezamos a preparar el siguiente tema de campo, investigando, viendo lo que hay por ahí, con testimonios. Y te agradezco que seas un miembro más de la familia del Espacio en Blanco. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. El concierto ha quedado muy bien, ¿eh? Aunque haya estado con los Rolling Stones, ha estado chido. Ha sido genial, te lo aseguro. Mejor que tocar con los Rolling. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Ahora nos vamos al desierto. Hay un personaje que queremos presentarles, un personaje delicioso, sufí, que nos va a contar un poco, con esa especial manera que tienen ellos de hacerlo, lo que es el sufismo y los derviches. Es el siguiente tema del Espacio en Blanco y nuestro concurso sigue adelante. 900-137 en nuestro teléfono. Queremos tener muchas llamadas y poder sortear entre todos esos 5 libros que tenemos esta noche. Estábamos dando una vuelta por el desierto, que es costumbre del Espacio en Blanco. Nos hemos encontrado con un par de personajes que no hemos querido dejar escapar para que vinieran al programa. Uno de ellos es Mahmoud, que es nuestro traductor. Buenas noches, Mahmoud. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Darte las gracias que estés ahí esta noche traduciendo a Burhanuddin Herman. Buenas noches, Burhanuddin. Good evening, how are you? Very good, thank you. Very good, sir. Tenemos a Mahmoud porque nos va a traducir. Burhanuddin es un personaje que ha escrito un libro que se llama El camello sobre el tejado. Me gustaría que le preguntaras, ¿él es europeo? ¿Tú eres europeo? ¿You are European? As far as I know, I'm European. Yo creo que sí, soy europeo. Entonces eres un converso. You have been converted to Islam? If you want to say so. Yeah. ¿Quieres decir así? ¿Se le quieres llamar así? Ya, ¿qué hace o qué ha supuesto como uno? Además es alemán, me parece, Burhanuddin, ¿no? Sí. Es de origen alemán. ¿Cómo una persona alemana de este mundo occidental nuestro, metido en esta historia, de repente se convierte al Islam, cambia toda su forma de vida y se hace una persona que va por la vía del sufí? ¿Qué le ha llevado a hacer eso? How come a German from nowadays leaves everything and becomes a Muslim? Yeah, that's a miracle. Ese es un milagro. It's difficult to explain, No lo podemos explicar. Es difícil de explicar, es un milagro. ¿Desde cuándo te has convertido? Since when you have been like? Since 25 years. 25 años. Bueno, me gustaría un poco que sirviera tu presencia en el programa de hoy para que explicaras a nuestros oyentes qué es el sufismo. Hemos oído hablar de ello, pero no sabemos exactamente lo que es. ¿Qué es el sufismo? I'd like you to explain to us what's Sufism. We have heard about it, but actually we don't know anything about it. Well, you know, that is not an easy question to say what is Sufism. Realmente no es una pregunta decir qué es el sufismo. But let's say Sufism is the path of love. El sufismo es el camino, la senda del amor. ¿Y los derviches qué tienen que ver con el sufismo? And the dervish, what do they have to do with the Sufism? Well, the word dervish is just the Persian word for Sufi. La palabra dervish es el término de Persia, del Sufi. ¿Desde cuándo surge todo este movimiento del sufismo y de los derviches? Since when has started this movement of Sufism? Well, since the beginning of human mankind. Desde el principio de la humanidad. Ya. If you want to say so, Adam was the first Sufi. Si quieres llamarlo así, quieres llamarlo el término Sufi. ¿Pero son seguidores de algún tipo de doctrina diferente de Mahoma o no tiene nada que ver? You are followers of a special doctrine of Prophet Muhammad ﷺ or nothing to do with this? No, you can say that Islam is the body. Puedes decir que el Islam es el cuerpo, and Sufism is the heart. Y el sufismo es el corazón. One cannot be without the other. Uno no puede estar sin el otro. ¿Hay mucha gente que esté practicando el sufismo en este momento en el mundo? Are there many people nowadays in the world who are Sufis? Well, there is no statistics. No hay estadísticas sobre ello. But we hope there are some. Pero esperemos que hay unos cuantos, sí. Ya, Burhanuddin, hay mucha gente que, o por lo menos en este mundo occidental, tenían que buscarse enemigos y parece que el Islam es el enemigo del mundo occidental. ¿Qué piensas tú? Many people look for enemies nowadays, and it seems that Islam is the first one to find. What do you think about this? Well, in some aspects the people are right. En algunos aspectos la gente tiene razón.
The Muslims, they should know better. Y los musulmanes deben saberlo más. Same as well as the Christians. Que igual que los cristianos, As well as the Jewish. igual que los judíos. All the religious people, they failed. Todos los religiones han fallado. They failed to bring peace among each other. Han fallado en traer paz entre ellos. And for this reason, they are now in difficulties. Y por esa razón, hoy en día están en dificultades. And the Muslims first. Y los primeros son los musulmanes. They should know the best, Ellos tienen que saber mejor, but they are not doing. pero no lo hacen. Ya. Sin embargo, ahí parece toda una corriente de pensamiento que trata de hacernos creer que todo lo que es islámico es malo, es el diablo, es el enemigo. Nowadays, there's some way that they want us to believe that the Islam is the enemy, is the devil. Well, of course there is interests. There is power plays, Claro que hay intereses y hay movimientos y hay poderes por ahí. and the Muslims, they present themselves so stupid and so in front of all of the targets. Y los musulmanes se presentan a sí mismos como símbolos y enfrente de cada objetivo. So they're very suitable for this kind of games. Así que es un adaptable para estas situaciones. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Ya. Has escrito un libro que se llama El camello sobre el tejado, enseñanzas sufíes para la vida cotidiana. Yeah, I've written this book, Camel over the Roof. Y leyendo en él dicen que la solución, que sin problemas en principio no existe. Es decir, los problemas son algo que nos ha dado Dios para ayudarnos en la vida. Everything is a present from God, but you have to understand one thing. Todo es un regalo de Dios. Pero It's tienes not, que entender, it is not God gave us the problems. Dios no nos dio problemas. The problems, we do it by ourselves. Los problemas los creamos nosotros. God just gives us the mercy Dios nos da misericordia on our problems, en nuestros problemas. but not the problems themselves. Pero Él no nos da los problemas. Sabemos, He gave us the earth, Y en este mundo, and we gave us our world. We gave us our world. Él nos dio la tierra y nosotros hemos creado el mundo. And we made a bad world. Y nosotros hemos creado peor mundo. ¿cómo se puede? No queremos tener mucho tiempo porque sabemos que mañana, bueno, dentro de un rato tenéis que levantaros a las 5 de la mañana. ¿Cómo se puede aprender la vida del sufí para un hombre occidental, para un hombre de Europa? How can an occidental person learn the Sufi way? First, he has to be ready to drink tea. Tienes que estar preparado para tomar un té. And if he can drink tea, Si puedes beber un té, that's all he needs to do. eso es todo lo que necesitas The rest comes by itself. El resto viene por sí mismo. Nos encanta el té. We like tea. That's very good. So you are ready. Está bien, así que Ok. estás preparado Ya ya. estoy preparado. 3 preguntas más. Hay una parte en el libro que dice, asesina tu ego y conviértete en un perfecto idiota. Ajá. ¿Ese es el camino? This is one part that they say, kill your ego and you convert in a real idiot. Idiot. Yes. This is Well, the way. that is the way. You know, Este es el Gurdjieff camino. has classified the human ego into 21 levels of idiocy. O sea, el ego ha sido clasificado en 21 formas de identidades. And the simple idiot El idiota simple is rank. es el rango más alto. It is the one who says El que dice, the other one is right lo otro es correcto and I don't know anything y no sé nada. and I'm serving. Y estoy sirviendo. This is the simple idiot. Es el idiota más simple. Ah. Tremendo personaje estás hecho. Hay otra aseveración que haces en el libro que dice, el sí es el arma de los derviches. Siempre hay que decir sí a la vida. In the book you say that the arm of the dervish is yes. You have to say yes always. That's right. Sí, es verdad. Simplemente, es verdad, hay que decir sí siempre a la vida. Siempre hay que Yes. You have to say yes. Try it Inténtalo and you will see. y verás. You don't have to believe anything. No tienes que creer nada. Lo hago a Just menudo. experience it. Lo hago a menudo. Burhanuddin,
consejos para una vida placentera. 4 o 5 consejos y te dejamos que te vayas a descansar, que te sentimos cansado. For our people. 4 or 5 advices. 4 o 5. O uno. We are not supermarket. No estamos en un supermercado. Well, I give you one. Te doy uno. Yes, vale, sí. Okay, one is serve ever, hurt never. 1. Sirve siempre, no dañas nunca. Sirve siempre, No dañas nunca. no dañes nunca. In English, it is even poetry. Es como una poesía, además. Ya. En inglés. ¿Cómo me gustaría estar con vosotros ahí? You would like to be here with us. Yes, we Pro- are close, Estamos muy cerca. but just physically we are a little bit far. Sure, Pero seguro, físicamente no lo estamos. seguro. Don't worry. Prometerme que dentro de poquito, cuando vengáis de nuevo a España, vamos a encontrarnos y vamos a disfrutar de estar unidos. Promise me that next time we come and visit me. Inshallah. Inshallah. I have intention, inshallah. Inshallah. El camello sobre el tejado. Nos encontramos por el desierto a estos dos personajes. Mahmoud, gracias. A ti. Shukran, Burhanuddin. Thank you, myself. Espero verte pronto y gracias por este libro, por este regalo que nos has hecho. Thanks. Por ir un poco. Thank you very much, Osho. Nos vemos pronto. God bless you. Thanks. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Tres y 42, seguimos adelante en este espacio en blanco, aquí en directo en Radio Nacional de España. Y hay una sección nueva que queremos lanzar esta noche. Espacio en blanco afortunadamente ha viajado por muchos lugares del mundo. En esos lugares hemos puesto muchas veces nuestros micrófonos para ser testigos de primera mano de las cosas que allí sucedían. Hoy queremos irnos hasta Palenque, uno de los lugares favoritos del Espacio en Blanco, a hablar con el guardián de la tumba de Palenque, del señor de Pacal, ese lugar donde está esa especie de astronauta, donde está esa lápida de un astronauta que supuestamente vive bajar a Venus. A ese lugar queremos trasladarnos ahora con la imaginación, dentro de poco viajando físicamente. Aquí estamos en el Templo de las Inscripciones con uno de los guardianes, José Jesús Córdoba, que nos va a contar un poco la historia de la tumba de Pacal. ¿Cuándo se descubrió? Se descubrió en 1952. Desde 1949, se comenzaron las excavaciones del túnel, desde que se encontró la tapa que aquí tenemos al frente. Desde ese tiempo se llevó 3 años la excavación del arqueólogo Rus, sacando escombros, piedras y de todo para hasta llegar a la cámara mortuoria, o sea, a la cripta. Antes de llegar ahí se encontraron con una tumba falsa que contenía 6 personajes en esa tumba. Se supone, o el arqueólogo Rus dio a conocer de que podía ser esa tumba falsa para despistar la verdadera cripta. Entonces, eso fue lo que él anunció, de que esos 6 cuerpos que se habían encontrado pudieron haber sido gentes de él, pues, el personaje, y fueron encontrados, más él decía de que podían haber sido para despistar lo que era la tumba original. ¿Dónde los encontró? ¿En la primera bajada que hay o aquí arriba? Donde existen 2 maderas de este lado. Abajo del todo. Ahí abajo. 6 cuerpos se encontraron ahí, decías. Sí, se encontraron 6 cuerpos ahí que lo tapan unas maderas. ¿Eran sus sirvientes o...? Así es. Entonces, este señor le motivó la piedra triangular que semeja a la puerta. Entonces, él excavó hasta encontrar, le motivó pues y hasta rompió ahí para llegar, y fue que descubrió que del otro lado estaba el sarcófago. Fue como se descubrió la tumba original que se encuentra en esta parte. Las escaleras y todo eso estaban así los habían construido. Así como están. Él lo que hizo fue, o sea, que se infiere de que estas personas, cuando hicieron la tumba, la hicieron porque está 3 metros abajo de lo que es esa superficie de la plaza central. Entonces, estos señores se conoce que hicieron la tumba y luego le montaron el templo encima.
Al montarle el templo encima, le vinieron dejando la salida, o sea, el túnel para salir. Ya después, que excavaron el túnel, fue cuando encontraron ya lo que era la tumba. Ya después de eso fue que ya ahora últimamente salen otros libros y versiones por acá y por allá, pero pues la verdadera creo yo que es la que el arqueólogo Rus dio en ese tiempo. Cuando te refieres a otros libros, ¿te refieres a la que dicen que la losa de abajo es la losa de un astronauta, quizá? Así es. ¿Tú qué piensas? ¿Puede ser un astronauta o qué está asemejando esa losa que hay ahí tan grande? Bueno, según lo que el arqueólogo Rus escribió, lo que él dejó, que esa es una posición donde el espíritu del muerto, pues más bien dicho, se fue al más allá. Es la posición de que él, o sea, que él dice que por eso la pusieron donde él se iba. Más por este lado, ahí, en ese lado pasa un psicoducto donde según ellos, las investigaciones, por ahí salió el espíritu de la persona que quedó enterrada. Entonces, de eso se trata la posición de la persona que está porque se va. Es lo que él dio a conocer. Es lo que nosotros podemos. Entonces, ¿cómo crees tú que pudieron transportar una losa tan grande? ¿Cuánto pesa la losa que hay abajo, la losa del supuesto astronauta? ¿Cuántas toneladas? Peso de 13 a 14 toneladas. ¿Cómo se pudo transportar eso hasta aquí y labrarlo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pues nosotros suponemos de que, o sea, se supone de que esa lápida fue labrada ahí mismo. Ahí mismo, donde está puesta. Donde está puesta. Ahí mismo se montó y luego se le construyó el templo encima, porque no hay de otra manera cómo pudieron haber metido esa lápida tan pesada y tan grande. Se encontraron luego en la tumba gran cantidad de un tesoro, ¿no? Gran cantidad de. Parece ser que hay una cantidad de, no sé si 1500 o 1700 piezas de jade que fueron encontradas en esa tumba. ¿Significa que el señor que estaba ahí enterrado era un personaje importante? Según se habla de un gobernante, del primer gobernante hombre que tuvo Palenque, porque se dice que anteriormente gobernaban las mujeres. Fue el primer gobernante que en el palacio se encuentra una placa donde según la madre le da el poder al hijo, a la edad de 14 años, recibe él el poder. También se habla de que esa persona fue se casó con su misma hermana para no perder la dinastía que se venía viviendo. Entonces de eso se habla, pues. Se decía también que era un personaje muy alto, tremendamente alto para comparar con el resto de la gente. Sí. Era un personaje bastante grande, pues, a la comparación de todos los que florecieron en esta área. ¿Por qué crees que sería mucho más alto? ¿Porque vendría de otra genealogía, sus padres eran de otro sitio o no? Pues no, se habla de que la madre era originaria de la zona Palenque. Era de acá y afortunadamente pues él salió más grande, bueno, y salió todavía en el Templo del Sol, se ve donde está el padre Pacal y el hijo Chamuán, como Chambalún, se ve más grande Chambalún que todavía Pacal. Y esta parece ser la única pirámide que hay en el mundo donde ha servido para enterrar, ¿es así? Donde se ha encontrado al menos una tumba como la del señor. Se ha hablado de eso, de que hasta el momento es la única. Aquí que está en la Palapita también es otra tumba que se encontró en 1994. Viene mucha gente a verla hacer cosas así misteriosas, a ver si es un astronauta o viene la gente simplemente con... Sí, mucho, les motiva mucho el decir pues la posición del astronauta. Y viene mucha gente. Se espera que en el edificio 19 o el 20 se encuentre algún otro nuevo gobernante, que son los edificios que están por aquel lado. Te voy a preguntar, ¿tú crees que queda todavía mucho por descubrir aquí en Palenque? Mira, aquí totalmente tenemos un total de 1485 edificios levantados en un levantamiento topográfico que se hizo el año pasado. Entonces nosotros hablamos de se seccionó todo lo que es la selva, parte por parte, para ir sacando montículos pequeños y grandes. Y se habla de 1485 edificios. Gracias, José Jesús, por habernos recibido. Gracias. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mark. ¿Y tú?
Quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. ¡No puedo! No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. 3:52, 2:52 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Y eso que han escuchado, aparte de lo de la nada, lo anterior de México, estaba eso directamente grabado allí, el testimonio recogido al pie de la pirámide del Señor de Pacal, en Palenque, esa célebre tumba donde estaba el astronauta. Y de astronauta a astronauta vamos a ver lo de la nave espacial porque no llegó. Buenas noches, Paz. Buenas noches. Pues hemos estado recabando información, ¿verdad? Hemos estado consultando la página web, intentando ponernos en contacto con todos los protagonistas. ¿Y qué pasó el día 14? ¿Por qué no llegó esa nave? Bueno, danos la información. Eso, sí, comenzamos, porque lo que comentamos ayer, les íbamos a dar algunos datos de ese supuesto avistamiento ovni que iba a tener lugar entre el 14 y el 16 de octubre. ¿Cómo comenzó todo? Por si algunos hoy escuchan por primera vez esta noticia, aunque no creemos porque ha tenido muchísima repercusión. Pues a través de un anuncio realizado por la actriz y supuesta medium australiana Blossom Goodchild en su web, esta mujer aseguraba que a través de unas canalizaciones o mensajes telepáticos que ella experimenta, la Federación de la Luz le había comunicado que una nave extraterrestre de unos 2.000 kilómetros de diámetro iba a surcar el cielo, que sería visible en el hemisferio sur y que estos seres iban a venir en una misión de amor y con la intención de dialogar con los líderes de la Tierra. Esto es lo que circulaba por internet desde hace unas semanas. Y es difícil creer que las naves son grandes, pero 2.000 kilómetros, pedazo de nave, ¿eh? Nosotros dijimos, nos cortamos un poco y dijimos 2 kilómetros solo por hacerlo más accesible, 2.000 kilómetros de nave. Bueno, pues bien, el 14 de octubre llegó y de hecho pues ya nos encontramos en domingo. Pues la nave gigantesca no apareció. Había que dar una explicación y la actriz australiana Blossom Goodchild ha grabado un vídeo de unos 7 minutos y pico que ya está colgado en YouTube. Se colgó el día 16, donde pide disculpas y asegura que no entiende qué ha podido pasar, que quizás el mensaje telepático que recibió por parte de esta Federación de la Luz no era que el avistamiento se iba a producir en esa fecha 14 de octubre, sino desde esa fecha, y también reflexiona diciendo que a lo mejor la humanidad no estamos preparados para este contacto porque su materialización depende del nivel de nuestra conciencia colectiva. También Blossom ha intentado consolar a quienes se sintieron desilusionados y, por qué no decirlo Miguel, también muy cabreados. Mucha gente se ha sentido, nos lo han hecho sentir cabreados por esas cosas. Bueno, pues ella dice que de todos modos esto no significa que estemos solos en el universo, ni que hemos sido abandonados por la familia galáctica, y que aunque nadie vio nada, ella aseguró que ha sentido ciertas vibraciones y a los más optimistas les ha pedido que se mantengan con firmeza en el camino en el que están, porque van a venir.
Eso esperamos. Eso esperamos. Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo nosotros. Bueno, pues bien, en todo este lío, un papel muy importante juega uno de sus seguidores, Brad Johnson, que claro, ha tenido tanta avalancha de emails criticando lo que había hecho su amiga, que dice que ha aportado 2 pruebas, que son 2 fotografías de Google, donde supuestamente aparece un triángulo en el cielo de Finlandia, que yo creo que Finlandia está en el norte, ¿no? Sí. Bueno, el avistamiento iba a ser en el hemisferio sur. Con lo cual no tiene nada que ver con lo que habían dicho. Nada. Entonces, llegados a este punto, cada uno que saque sus propias conclusiones, que es lo que siempre tratamos en este programa. Pero si nos remitimos a las pruebas, lo cierto es que el avistamiento no ha tenido lugar, y como anécdota les vamos a contar que el 14 de octubre una televisión local eslovena emitió el vídeo de un aterrizaje de un ovni en este país. Ver para creer. Ya comenzamos en directo, como son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional y ojalá disfrutes en nuestra compañía. Como siempre abrimos canales de comunicación, tenemos un número nuevo de WhatsApp, apúntalo si quieres mandarnos alguna nota de voz, 633-448816, repetimos 633-448816, un teléfono de llamada gratuita, 900-187-137, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí. Muchos temas tenemos esta noche, con alguna que otra sorpresa. Ahí va un avance. Nuevos misterios nos esperan esta noche y, como siempre, eres bienvenido a nuestra aventura. Esas son las intenciones de esta noche. Habrá algunas sorpresas esperando, pero por ahora saludar a nuestro primer invitado, Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo aquí en nuestro estudio, en el programa. El placer es mío, como siempre. Déjame que te presente. Hay algunos datos por ahí. Eres licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo por la Universidad Complutense. Actualmente eres redactor jefe de la revista Enigmas. ¿Llevas 8 años ya en...? En Enigmas llevo 13. ¿13 años? Sí, de redactor jefe no, pero Wow, 13 y 15 si sumamos el tiempo que estuve con Enrique Vicente en Año Cero también, o sea que... Ya un experto en estos temas. ¿Cuántos artículos te habrás escrito, verdad? Pues no tengo idea. Autor de numerosos artículos y de varios libros: El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, Magia, herejía y conspiración en la corte, y últimamente un montón de libros hablando sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial, los nazis. ¿Por qué? 4. Yo digo que es como una tetralogía, pero bueno, espero que algún día se convierta en algo más, ¿no? Pues la verdad es que fue en las páginas de Enigmas donde me adentré principalmente en el tema del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Recuerdo que fue para hacer un artículo sobre los magos de la guerra, Crowley, Maskelyne, Eric Jan Hanussen, y fue el primer acercamiento que tuve serio a ese periodo y bueno, ya me quedé fascinado. Luego el primer libro fue dedicado, que estuvimos hablando de él, a la Orden Negra y a las SS, y el segundo se llamó precisamente Los magos de la guerra, ¿no? Ajá. Como el artículo. ¿Por qué crees que tiene tanta fascinación, ejerce tanta fascinación el tema de la Segunda Guerra Mundial todavía, a pesar de tanto machaque, tantos muertos, tanto odio, tanta sangre? Porque es que hay montones de documentales, películas, cada año casi sale una nueva hablando de todo ello. ¿Tenemos algo que aprender? ¿Hemos olvidado algo ahí? ¿Nos hemos dejado algo pendiente? Yo creo que sigue siendo un tema tan candente precisamente por lo horrible que fue y porque el hombre continúa haciendo cosas, Miguel, bastante terribles. No hemos aprendido mucho. No hemos aprendido mucho. Fíjate la situación que hay ahora mismo, por poner un ejemplo, en Siria. Hablamos, ¿no? en Siria, sí. Pero evidentemente no se ha llegado a esas atrocidades, aunque después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy han tenido lugar dictaduras terribles y homicidios y genocidios terribles también, ¿no? Pero yo creo que sigue levantando
mucha inquietud aquella época y también mucho temor, ¿no? Uno se imagina allí en medio de todas esas banderas con la esvástica y esos signos, esos cánticos, que por un lado pues llamaban la atención, ¿no? Como un movimiento magnífico de propaganda, en eso sí que fueron unos genios los nazis. Todavía hoy esa iconografía aparece en todos los lados, películas, libros, series. Y por otro lado, pues lo que generó ese régimen de terror, ¿no? Y lo que supuso para el mundo entero, ¿no? De todas maneras, también los aliados cometieron bastantes atrocidades, ¿no? Pero el Holocausto yo creo que es algo tan terrible que a día de hoy seguimos sin comprender que haya sucedido eso, ¿no? Y como siguen surgiendo noticias sobre numerosos aspectos de aquella época, Miguel, que desmienten otras historias anteriores que parecían cerradas, pues yo creo que por eso fascina tanto, ¿no? Yeah. Y por eso lleva a los investigadores a seguir indagando en aquellos tiempos, ¿no? Más de 50 millones de muertos, ¿no?, en la contienda. Bueno, van de más de 50 y hay quien afirma, hay fuentes de 80 a 100. El caso es que nunca se sabrá con exactitud cuántos muertos hubo. Más de 50 seguro, ¿no? Es terrible, más los heridos, ¿no? Y es curioso porque cada vez que los investigadores os metéis en estos temas, tú cuando hacías los otros libros te diste cuenta que te quedabas con mucho material. Por eso ha surgido este que se llama Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Aspectos casi desconocidos que había ahí ocultos todavía y que habéis desempolvado, ¿verdad? Sí, bueno, justo cuando estaba preparando el anterior, que estuvimos hablando de él también, Espías de Hitler, pues quedaron en el tintero, Miguel, muchísimas cosas. La idea era, en este siguiente libro, pues coger todo eso que quedó fuera, que no por ello era menos importante que lo que recogí, pero al final se ha ido convirtiendo en un trabajo totalmente nuevo, porque, bueno, se abrían tantas perspectivas una vez que empezabas a sumergirte en las fuentes que la idea previa que tenías también se acababa difuminando, ¿no? Entonces yo creo que ha salido una cosa nueva, estoy bastante satisfecho con lo que ha quedado. Evidentemente no son cosas completamente nuevas desde cero, porque hay muchos investigadores, historiadores que se tiran años y años en archivos de todo el mundo después de conseguir las licencias oportunas para sacar algunas cosas a la luz, pero lo cierto es que en castellano muchas de estas historias prácticamente no se conocen. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos a descubrir algunos de esos expedientes secretos. Ya veréis, algunos son muy curiosos, otros extraños. Vamos con alguno. En 1943, en plena guerra mundial, el Servicio de Inteligencia Militar MI5 trazó un plan que consiguió engañar al mismísimo Adolf Hitler. ¿Quién lo llevó a cabo? El Servicio de Inteligencia Militar MI5, junto con oficiales de la Royal Navy, Marina Real Británica, elaboraron juntos un plan: abandonar un cadáver vestido de oficial de la Armada Británica frente a la costa de Punta Umbría, Huelva, con documentación falsa. Eisenhower y Churchill no dudaron en aprobar la operación. Los británicos hicieron creer al gabinete de defensa de Adolf Hitler y al Estado Mayor de la Wehrmacht que desembarcarían en Grecia, cuando en realidad lo harían en Sicilia. Una maniobra de distracción que cambió el curso de la guerra. El 30 de abril, el submarino HMS Seraph abandona un cadáver frente a la costa. José Antonio Rey, un pescador que faena en la zona, acerca el cuerpo hasta la orilla. Las autoridades locales lo trasladan a la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad. Adolf Klaus, un espía alemán, fotografía los falsos documentos secretos que porta el extraño cadáver para informar a Hitler. El Führer muerde el anzuelo. El 10 de julio las tropas aliadas desembarcan en el sur de Sicilia, mientras que el ejército alemán espera que el despliegue se haga en Grecia. Esta extraña maniobra se conoció como la Operación Carne Picada
Descubramos más datos sobre ella. Extraño plan este llamado carne picada, de abandonar un cadáver para engañar a Hitler. Algunas veces hemos esbozado el asunto, pero a mí me gustaría que nos lo contaras un poco en profundidad. ¿Ocurre en Almería? Ocurre en las costas de Huelva. ¿Huelva? Digamos que es el final o el punto intermedio de esa operación Mincemeat, carne picada, Miguel, que recibe ese nombre por el cadáver, pero evidentemente con ese refinado humor negro inglés, ¿no? Muy inglés, muy brit, del MI5, que fueron los responsables de orquestar todo aquello, y en esa idea que surgió en el seno del Departamento de Contrainteligencia en Londres, también había tenido mucho que ver el creador de James Bond, porque es que en la Segunda Guerra Mundial Fleming trabajó en los servicios de inteligencia. De ahí saldrían muchas de las ideas posteriores de sus novelas. Y también algunos personajes que aparecen en ellas estaban inspirados en espías reales y agentes de contrainteligencia que trabajaron con él, ¿no? ¿Por qué se elige España? Supongo que porque se sabía que había mucho espía nazi. Evidentemente, primero porque era un país neutral, porque estaba Gibraltar al lado y servía casi de puente aéreo entre Londres y Gibraltar. España estaba muy cerca. Y aparte se sabía que el régimen franquista, que había pasado de la neutralidad a la no beligerancia de forma un tanto eufemística, pues era bastante partidario de Hitler, ¿no? Y del régimen nazi, aunque no entrara en la guerra. Siempre se dice, no, pero Franco fue muy listo porque no entró en la guerra, tal. Es un tema complejo y arduo, pero parece ser que Franco no entró en la guerra por una serie de circunstancias que no fueron solo la de decir, bueno, vamos a ser neutrales, y no, porque él envió la División Azul, por ejemplo, a Rusia, pero aparte es que le pedía a Hitler, supuestamente en Hendaya le pidió a Hitler bastantes colonias del norte de África que pertenecían entonces todavía a Italia, ¿no? Y que tenía comprometidas el propio Hitler con Mussolini. O sea, la cosa no es ni tan sencilla, ni fue un golpe maestro de la política franquista, ni nada por el estilo, ¿no? Fueron casi las circunstancias, ¿no? Vale. ¿Y el cadáver cómo surge? O sea, que ¿es español, es inglés, es británico? ¿De dónde sale ese cadáver? ¿Cómo preparan todo ese plan carne picada? El cadáver se descubrió su identidad, claro, Miguel, como siempre pasa con estos casos de espionaje, muchas décadas después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y era el cadáver de un vagabundo galés que se supone que se había suicidado con raticida en un almacén. ¿En España? Llamado Winder Michael, no, en Londres. Y después, cuando entra en la morgue, uno de los forenses que estaba en contacto con los servicios de inteligencia y que sabía que buscaban un cadáver para darle una falsa identidad, si que eso ahora hablamos de ello, le llamaron y dijeron, mira, tenemos un cadáver que puede pasar por el de un ahogado. Evidentemente no era tan sencillo, pero bueno, se las apañaron para hacerlo pasar por el cadáver de un ahogado, porque al haber muerto por envenenamiento o una sustancia concreta y tal, podían hacer pasar esa trampa, ¿no? Entonces, pues les llamó el forense y se presentó allí Ewen Montague, que era el responsable del MI5 encargado del caso, y se quedaron con el cadáver de Winder. ¿Y lo trajeron a España o cómo hicieron? Lo dejaron en las costas de Huelva. ¿Pero cómo lo transportaron? En un submarino. En un submarino. El HMS Seraph, que además es curioso porque justo cuando el capitán del submarino abre la escotilla para bajar el cadáver, que venía dentro de una especie de caja sellada que ponía material óptico para que la tripulación no descubriera eso, pues hizo un responso fúnebre, entonó un salmo, y dejaron el cadáver con un flotador y con un maletín atado a sus muñecas con unas esposas, donde supuestamente portaba una información vital de los aliados que enviaban de Londres a los almirantes más importantes del norte de África. Todo eso era supuestamente a través de cartas indirectas, no de documentos oficiales, pero que eran falsas. Aunque estaban al tanto de ello todos esos generales que supuestamente las habían firmado, era toda una operación orquestada por el MI5, que tenía la intención de engañar al Führer sobre el desembarco de Sicilia. De repente el cadáver llega a España, a las costas, y un pescador lo descubre. Tenía por aquí el nombre.
José Antonio Rey María, de origen portugués, iba con su barca muy temprano por la mañana y en las redes se toparon con algo extraño, y cuando salió a flote, pues evidentemente ya era un cadáver que había estado... lo habían tenido prácticamente congelado, pero después de esos días en el submarino y de sacarlo a flote, pues ya el olor a putrefacción era bastante grande, ¿no? Se dio cuenta rápidamente que podía ser un piloto abatido en el mar y lo que hizo fue trasladarlo a una de las playas de Huelva, y el cadáver permaneció horas allí a la intemperie hasta que vino un forense español, las autoridades... que requería el caso, y después pues lo que hizo fue esa documentación pasó, parece ser, al bando alemán a través de los espías que tenían el Tercer Reich en la zona de Andalucía, que era una red de espías extensísima, comandada, como decíais en la introducción, por Adolf Kraus, ¿no? No sé si sería él concretamente quien fotografió y microfilmó esos documentos, pero lo hicieron porque poco después ya hablamos de esto una vez, Miguel, en Bletchley Park ya estaban decodificando la máquina Enigma los propios ingleses, y escucharon como una serie de informaciones que demostraban que se habían tragado el anzuelo, y de hecho el comunicado oficial del MI5 para los suyos fue carne picada tragada entera. Qué chulo, ¿no? Y así Hitler pensaba que iban a desembarcar en Grecia cuando los aliados desembarcaron en Sicilia, ¿no? Grecia, Córcega, no se sabe muy seguro, pero la operación se supone que era desembarcar en Sicilia y engañar a Hitler de que iba a ser en otro punto, ¿no? De hecho, se desplazaron, él ordenó desplazar distintas divisiones a otros puntos, entre ellos Grecia y Cerdeña, y se quedó más desprotegida Sicilia, ¿no? Entonces, la operación Carne Picada en ese sentido fue un gran éxito, sin ser lo más relevante de toda la guerra, ni mucho menos, porque además para el desembarco de Sicilia también entraron en juego otra serie de operaciones de inteligencia que dieron forma a la operación Husky. Vamos seguramente a hablar de ellas. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Este fue uno de los casos, uno de sus expedientes secretos. Hay más todavía que queremos contaros, ya veréis. Estos cooperaran con las tropas estadounidenses cuando llegaran. Durante la operación Husky, llevada a cabo en el verano de 1943, todo funcionó según el plan elaborado por los aliados. Los norteamericanos se sirvieron de guías de la mafia y de la inestimable ayuda del jefe de la familia más poderosa. Su nombre, Don Calogero Vicini, que fue nombrado coronel honorario del ejército estadounidense, aunque fue conocido entre las tropas como el General Mafia. Son algunos datos de esta extraña alianza entre la mafia y el ejército de los Estados Unidos, pero hay más. No me digas que la mafia ayudó a los Estados Unidos. Se aliaron dos enemigos que eran irreconciliables aparentemente, Óscar, en esta guerra. Bueno, aparentemente no, seguro. O sea, Thomas Dewey, que fue el fiscal general encargado de meter a Lucky Luciano en prisión, que siempre se habla de Al Capone, pero Lucky Luciano fue más importante. ¿Que Al Capone? Más importante, sobre todo si hablamos de maldad y de relación con el crimen organizado y de influencia. Al Capone, una vez que entró en prisión, cayó en desgracia, pero Luciano, después de salir en libertad condicional, se cree que por esa ayuda que prestó al gobierno estadounidense, el propio Thomas Dewey, que lo había encerrado en el mejor golpe de su carrera, tuvo que ponerlo en el año 46 en libertad, curiosamente, cuando aún le quedaban años que cumplir, por proxenetismo, porque era por lo único que le habían podido imputar, pero él distribuía la heroína en Estados Unidos durante la ley seca, había estado, tenía negocios con Capone también para distribución de alcohol. O sea, estamos hablando de todo un pieza, el enemigo público número uno de los Estados Unidos, ¿no? Pactando con su propio gobierno. Qué curioso. Y ellos controlaban, como decíamos en estos datos, controlaban el puerto y, claro, había mucha bronca ahí, ¿no? Hasta que dijeron, el ejército, pactaron con ellos, dejarnos un poquito tranquilitos para que podamos descargar, y los italianos le hicieron caso. Bueno, hay que tener en cuenta, Miguel, que los muelles de Nueva York, además de extensísimos, era de donde partían prácticamente todos los víveres, el armamento, el abastecimiento para Londres y para Inglaterra y los aliados en el viejo continente, que eran vitales. Si no, probablemente la guerra la hubiera ganado Hitler
tiempo antes, si no hubiera sido por esa ayuda estadounidense, ¿no? Entonces, ellos, la contrainteligencia americana veía que, y sobre todo la Marina, veía que en los puertos se estaban llevando a cabo numerosos sabotajes, que los U-Boots, los submarinos, las manadas de lobo de submarinos alemanes hundían numerosísimas naves mucho antes de llegar a Inglaterra, y se creía que era porque partía información de filonazis o de amigos del régimen italiano, partía desde los propios muelles y había que tomar medidas, ¿no? Esos muelles estaban controlados principalmente por italianos de la mafia que estaban metidas en los sindicatos, ¿no? Entonces, la manera de acercarse a ellos era a través de Lucky Luciano, porque los agentes de contrainteligencia fueron como aprendices de espías casi, susurrando por los muelles, y los mafiosos se reían de ellos. Como no tenían una orden superior, no les iban a ayudar. Pero, de hecho, muchos eran seguidores de Mussolini, ¿no? Pero no los mafiosos, sino algunos italianos que trabajaban allí como estibadores. Finalmente, con la orden de Luciano, entonces a través de Joseph Socks Lanza, Calcetines Lanza, que tiene nombre de película, pero lo cierto es que existió y era un matón que estaba a las órdenes de Luciano en los muelles y controlaba los sindicatos y el mercado de pescado de Fulton. Ahí no desembarcaba nadie sin que él lo controlara, ¿no? Y pidiera su dinero a cambio, ¿no? Pues una vez que se da esa orden, a través de una serie de movimientos secretos que han tardado décadas en conocerse porque no quería Estados Unidos que se conocieran, pues finalmente los puertos fueron seguros, claro. La señora Agustina era nuestra bibliotecaria. 10ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 16 de mayo. La obra ganadora será adaptada para su emisión en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muchas preguntas estamos teniendo. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. ¿Qué relación tienen los nazis con Tierra Santa? Hay una antena en Galicia. ¿Por qué Hitler no dio el golpe de gracia en Dunkerque? ¿Le habría dado mucho poder? ¿Habría alguna superstición detrás y abandonó la operación? Pero no sé si preguntártelo. Sí te quiero preguntar lo de la antena de Galicia. Está en Ferrol o La Coruña, una gran antena nazi que se puso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el invitado quiere saber si esa antena, qué fin tenía. Decían que era para guiar a los submarinos nazis por la costa gallega. ¿Sabes algo de estas antenas? He oído algo, de hecho creo que me lo ha contado mi compañero Miguel Pedrero, un amigo de la casa. Seguro. Pero no lo he visto en persona, ¿no? Pero sí, probablemente, porque ya te digo que España se convirtió en bastión del régimen nazi prácticamente para los espías, y después de la caída del Tercer Reich se convirtió también en un sitio en el que se protegió a muchísimos y se le dio una doble identidad a muchísimos nazis, ¿no? Impresionantes esas antenas. Volvemos al tema. La mafia. Muchos de los mafiosos estaban en contra de Mussolini porque allí en Italia le estaba dando leña a Mussolini, ¿no? Por eso dijeron, bueno, pues vamos a ayudar a los Estados Unidos en esta guerra. ¿Cierto ese dato? Claro, cuando Mussolini llega al poder, él que ya representaba un tipo de gobierno casi mafioso, golpista, pues lo que no quería es que le hiciera sombra a nadie, y mucho menos una serie de delincuentes, ¿no? Para delincuentes, pues bueno, ya tenía su camarilla. El caso es que, bueno, opiniones políticas aparte, Miguel, lo cierto es que se hizo una persecución implacable de la mafia en Sicilia, y luego se arrogó ese éxito Mussolini, ¿no? Se hizo a través del prefecto de hierro, de un hombre que había perseguido a la mafia muchos años antes de que Mussolini estuviera en el poder, y que, bueno, los acorraló prácticamente, ¿no? Era un hombre que iba ataviado casi como un vaquero del viejo este que le apasionaba allí en Sicilia, y que acorraló a todas estas familias, que lo que hicieron, pues bueno, durante un tiempo fue mantenerse en silencio, pero la Cosa Nostra no había desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Entonces vieron una oportunidad también el apoyar a los aliados, después facilitando información a través de esa alianza secreta, ese pacto secreto que comentábamos antes, que se llamó, que no lo hemos dicho, Operación Bajos Fondos, Underworld,
y que es recogida en un informe oficial de los Estados Unidos que se llama Informe Herlands, que se conoció hace pocos años, y ahí se demostró que habían facilitado información a muchos sicilianos sobre puntos donde estaban los alemanes y donde se podía desembarcar, donde había campos de minas, ¿no? Todo eso se cree que lo hicieron pues precisamente para que se acabara con el régimen de Mussolini y con el nazismo, ¿no? Pero no por una causa heroica tampoco, sino porque así se volvían a hacer fuertes en Sicilia, que eso fue un poco lo que pasó. Yeah. No quizá tanto por colaboración estadounidense, porque parece que eran pocos las personas dentro de la inteligencia que sabían de ese pacto secreto, como del interés de la propia mafia porque eso fuera así, ¿no? Entonces, a veces en el caos que precedió a todo aquel desembarco, la conquista del continente europeo, pues en muchos pueblos se volvieron a colocar alcaldes mafiosos, destituyendo alcaldes fascistas sin que muchos de los aliados lo supieran, ¿no? Entonces se volvieron a hacer fuertes, ¿no? Yeah. ¿Y es cierto que se llamaba a don Calogero Vicini general mafia? Bueno, yo no había oído esa expresión, pero lo cierto es que lo de Calogero Vicini, Don Calò, eso sí que lo recojo en el libro, no me extrañaría que lo hubieran llamado así. Lo de Don Calò está un poco en entredicho en el sentido de que no se sabe muy bien si es una historia tan real como la del pacto entre Luciano y la Marina estadounidense y otra serie de informaciones que les facilitaron los sicilianos al gobierno americano, o se trata más de una leyenda local de la mafia para un poquito, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Para impulsar esa heroicidad de la organización secreta y tal, que realmente eran unos asesinos, ¿no? A sangre fría. Y es curioso por la historia de Don Calò, lo que cuenta es que él estaba en un pueblecito siciliano cuando llegan los tanques americanos. Uno de los tanques porta supuestamente, Miguel, una banderola amarilla con una gran L negra, que aludiría a Luciano, según la leyenda, igual que se lanza también sobre un avión, sobre el pueblo lanza a una avioneta otra pañoleta enorme con otra L que supuestamente aludía a Luciano y que le estaba diciendo a Don Calò que él tenía que hacerse cargo de todo, ¿no? Bueno, suena un poquito a película, pero lo cierto es que toda esa relación entre la mafia y el gobierno estadounidense pues se ha mantenido en las islas durante muchas décadas, ¿no? Y le ha interesado a la gente de la Cosa Nostra esa idea un poco legendaria y romántica, ¿no? De su organización. Qué curioso. Y es cierto que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hizo un poco la vista gorda con algunos de estos colegas y les dejó salir más pronto de la cárcel, Frank Costello o Meyer Lansky, alguno de ellos. Bueno, alguno de ellos fue a prisión, como Joseph Sox Lanza, del que hemos hablado antes, y no le sirvió de nada proteger los muelles neoyorquinos, pero lo cierto es que Lucky Luciano, por ejemplo, sí que salió en el año 46 en libertad condicional, como te comentaba, años antes de cumplir su condena, ¿no? Y se cree que además fue Thomas Dewey, que antiguo fiscal general, quien firmó esa orden de salir de prisión, después de que él ya había sido además trasladado de una prisión bastante dura, a la que llamaban la pequeña Siberia, a otra mucho más cómoda, para que se llevaran a cabo las negociaciones entre sus segundos, Meyer Lansky, él mismo, y Frank Costello y otros mafiosos, y conversaciones con la Marina estadounidense. O sea que se le fue como dando una serie de privilegios hasta que finalmente salió de la cárcel mucho antes. Y siguió delinquiendo, Miguel, porque él lo que tenía que hacer es que tenía que viajar hasta Italia, ¿no? Una orden de extradición, y al final en Italia siguió delinquiendo, estuvo en Cuba moviendo el narcotráfico de heroína, o sea, un auténtico figura, ¿no? Extrañas y curiosas historias de la Segunda Guerra Mundial. Un oyente, antes de seguir, pregunta, dice, ¿existe alguna investigación sobre la sospecha de que Franco pudiera ser un agente al servicio del espionaje británico? Siempre han corrido rumores al respecto. No había oído yo esto. Yo creo, no sé si habría habido rumores de ese tipo, si había escuchado, por ejemplo, de la antena en Galicia y tal. Yo no he escuchado eso jamás. Ya me parece algo tan retorcido como, no sé, pues como decir casi que Hitler también había servido a los británicos, que creo que en alguna ocasión lo leí en algún sitio, pero nada, no creo que eso se sostenga de ninguna manera. Vale, 2:39, 1:39 las Islas Canarias. El 10 de abril reunió a los hombres en una finca a las afueras de Berlín, donde comenzó su trabajo de entrenamiento. Fue un adiestramiento intensivo en manejo de explosivos y acciones de sabotaje, que terminó el 29 de abril
con la selección definitiva de los 8 hombres que iban a participar en la misión. Conozcamos algo más de esta extraña operación. O sea, Óscar, que intentaban meter dentro de Estados Unidos a alemanes para que hicieran labores de desestabilización desde dentro. Pues gente, sí, gente que hablara bien inglés, que hubiera estado norteamericano. Claro, eran todos alemanes que habían trabajado en los Estados Unidos, en diferentes trabajos, de camareros, de mecánicos, incluso en la industria armamentística, y que después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, se volvieron a Alemania, ¿no? En la llamada patriótica de Adolf Hitler volvieron, regresaron, pensaron que allí iban a hacer grandes cosas y al final no fue así. Y lo cierto es que sí, fue una infiltración el primer gran intento de infiltración seria previo a lo que pasó después con el 11S, ¿no? Décadas después. Pero la idea de ellos era provocar algo parecido. A lo mejor no con tantos muertos, pero desde luego sí desestabilizar a la población y causar un auténtico caos y pánico, ¿no? No se consiguió, pero lo cierto es que ya había numerosos anillos de espías nazis trabajando en los Estados Unidos mucho antes de que llegaran esos submarinos con los saboteadores, Miguel, y ahora contaremos por qué fracasaron, pero ya había muchos espías alemanes en Norteamérica que estaban trabajando para el Tercer Reich, tanto para la Abwehr como para el servicio de inteligencia de las SS. LSD. ¿Y los llevaron en submarino a estos alemanes desde Alemania? ¿Los llevaron a este grupo de saboteadores de los que hablabais en la introducción, en la intro? Los llevaron en 2 submarinos. Fue un equipo de 8 saboteadores, cada 4 iban en uno y otros 4 en otro. El principal de ellos estaba comandado por George John Dash, que era un alemán que estaba resentido con los americanos, pero también con el Tercer Reich. En fin, tenía un poco de cacao el hombre, y lo que llegaron es a la playa Mangasset, o a Maganset, no sé muy bien cómo se dice, en Long Island, y cuando estaban desembarcando las municiones y cambiándose de ropa, porque llevaban uniformes del ejército por si los detenían en ese momento, les aplicaran las condiciones de presos de guerra, mientras enterraban todo el material y se vestían de paisano, los encontró un joven estadounidense de la Guardia Costera. George John Dash, Miguel, le intentó convencer de que estaban ahí un poco pues por casualidad, pero no coló, y en el momento en que se marcharon, aunque intentó, amenazó al guardacostas, además de darle dinero, después le amenazó y le dijo que recordaran quiénes eran porque a lo mejor acababan con su vida. El caso es que el guardacostas se fue corriendo a avisar al FBI. Uh-huh. Y el FBI fue a la playa Maganset y encontró todas esas municiones. Mientras tanto, realizaban su periplo sin haber sido descubiertos todavía sus identidades todos estos saboteadores, ¿no? Pretendían cortar líneas férreas, sabotear centrales eléctricas e incluso poner bombas en tiendas judías, y en taquillas de transporte público. O sea que fíjate la que podían haber causado, ¿no? Pero no lo consiguieron, Óscar, ¿no? Gracias a que este hombre les vio por ahí, no lo consiguieron, ¿no? Sí, pero eso sirvió después para el juicio, la declaración del guardacostas, pero no lo consiguieron porque el propio George John Dash, una vez que está en un hotel de la Quinta Avenida con el segundo, con Burger, uno de los otros saboteadores que están con él, otros 2 están en otros hoteles, resulta que no se sabe muy bien por qué. Él después diría que fue por un acto patriótico hacia los americanos, curioso porque había despotricado contra ellos. Pues lo que hace es llamar al FBI y decirles que es un saboteador que viene de parte del Tercer Reich a causar todos esos estragos, ¿no? O sea, fíjate cómo entonces empiezan a interrogarle al final, porque primero no le querían ni coger el teléfono, no se lo creían que era un loco más de aquellos tiempos, y finalmente lo que hace es delatar a todos sus compañeros, ¿no? Al final, George John Dash es encerrado, Burger también, y los demás son ejecutados en la silla eléctrica, y se lo arroga como un gran éxito el FBI de Hoover, ¿no? Pero es toda una historia rarísima, ¿no? Porque este hombre se echa para atrás y denuncia a sus compañeros con los que había sido adiestrado en esa escuela alemana, ¿no? Casos extraños, saboteadores. También se intentó llenar de dinero falso. Déjame que escuchemos un fragmento de una película
y hablamos de esto y nos vamos a los tesoros casi terminando. Comisaría Central de Berlín, Departamento de Moneda Falsa. Es para mí un honor apresar al mejor falsificador del mundo. Número 75.517. Salomon Sorovich, el rey de la falsificación. Me llamo Herzog. Bienvenido a Sachsenhausen. Operación Bernhardt. Falsificamos dinero a lo grande. Intente abstraerse de las circunstancias. Solo usted y yo y billetes falsos perfectos. Nadie ve lo que pasa aquí. Los nazis están arruinados. Sin divisas no hay gasolina ni nada. ¿Sabe qué, Sorovich? Aquí se puede llegar a sobrevivir. De repente un personaje que era el mayor falsificador que había en Europa, lo detienen los nazis, lo llevan a un campo de concentración. Es lo de la operación Bernhardt, Miguel. Sí. Bueno, es que es un embrollo tan digno de novela que, bueno, habéis puesto un corte de la película Los Falsificadores, Sí. que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Basada en parte en hechos reales. Totalmente, lo que pasa que, bueno, los personajes pues tenían otro nombre diferente, pero estaba basada en las memorias de muchos de los hombres y falsificadores que trabajaron obligados en el Tercer Reich para dinamitar, supuestamente ese era el plan de las SS, dinamitar la economía británica. O sea, meter mucho dinero falso para... Miles o incluso millones de libras esterlinas falsas en el mercado, ¿no? Inyectarlo. Curiosamente, eso se lleva a cabo, esa duplicación de moneda, esa falsificación se lleva a cabo en el campo de Sachsenhausen, en Berlín, muy cerca de Berlín. En Alemania está ese campo. En Alemania tuve la oportunidad de verlo hace unos meses, hace casi un año ya que viajé allí, y estuve viéndolo, todavía se respira allí, yo creo, se para el tiempo, Miguel, es terrible, tú que has estado en algún campo, sí, en Auschwitz, parece que el tiempo se para y se respira el terror, ¿no? Pues allí todavía están marcados los bloques, donde lo que pasa que ya no existen esos barracones, pero sí que están marcados en el suelo los números, donde supuestamente se llevó a cabo esa, bueno, supuestamente no, seguro, esa falsificación de moneda con presos judíos que fueron judíos y de otras nacionalidades que fueron obligados a duplicar esa moneda. Eran linotipistas, algunos eran falsificadores de moneda expertos que habían sido delincuentes, como uno de ellos que era ruso, ¿no? Y era un genio duplicando el dinero, pero que también era un maleante y un delincuente y fue obligado. Eso sale en la película, en Los Falsificadores. Y bueno, después se encargó de mover ese dinero un falsificador alemán, un hombre terrible, sin escrúpulos, y de inyectarlo también en la economía de forma soterrada, Fritz Benz, que era un sinvergüenza auténtico, pero ahí se dio una serie de circunstancias pues increíbles que parecen de novela, Miguel, y que fueron reales, ¿no? Y que tienen que ver con lo que vamos a contar ahora del tesoro nazi. Exactamente. Déjame que escuchemos esa introducción. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos con los últimos datos que queremos daros de este tema de esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Es más o menos como le hemos contado. De repente llegan, ¿no? Obligan a los habitantes de la zona a tirar esas cajas pesadas ahí y desaparece todo, ¿no? Sí, lo contó una de las aldeanas que había por la zona, Ida Wesenbach, años después, cómo las despiertan de madrugada y les obligan como se habían quedado los camiones de las SS en el barro, a trasladar una serie de cajas muy pesadas con sus carros y sus caballos al lago, ¿no? Al lago Toblitz, de una profundidad enorme y frías y gélidas aguas, Miguel, y durante décadas se pensó que ahí estaba escondido un tesoro gigantesco nazi lleno de oro. De hecho, se rodeó de ese aura de malditismo que acompaña mucho a los tesoros, ¿no? Porque muchos realizaron inmersiones para buscarlo y murieron en sus aguas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy se sabe que en esas cajas lo que había, además de ciertos materiales para falsificar, estaban esas libras esterlinas falsas que no habían conseguido destruir o no habían conseguido, unas las que intentaron quemar y otras las habían conseguido filtrar en el mercado, en la economía europea, y el que no, pues los que no lo echaron al fondo del lago Toplitz, ¿no? Todas esas libras esterlinas. ¿Qué hacen todas esas libras ahí? Bueno, porque el Tercer Reich estaba acorralado completamente. Entonces ellos lo que no querían era que se descubriera toda la operación Bernhardt, que recibió ese nombre por un oficial de las SS que finalmente sería detenido, pero que bueno, no tenía crímenes de guerra a sus espaldas y por eso no murió en prisión o no murió en los juicios ejecutado
por los juicios de Nuremberg, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel lago pues se escondían todas esas libras esterlinas que en otros casos habían servido también para pagar a algunos espías del Tercer Reich, es decir, algunos agentes que espiaron para Hitler, como Cicerón, uno de los personajes que recojo en el libro, Miguel, se creían millonarios y resulta que lo que tenían en el bolsillo eran libras esterlinas falsas, ¿no? La historia del lago Toblitz, desde luego, y de la operación Berhard es increíble, ¿no? Porque todavía siguen saliendo nuevos datos y nuevas sorpresas, ¿no? O sea, que nada de oro, nada de parte de lo que quitaron a los judíos, nada de eso. No, libras esterlinas falsas, todo eso se descubrió después con una serie de inversiones ya financiadas por empresas privadas y en parte por Austria, y se fue sacando todo. No digo que no haya algún secreto escondido en las aguas del Toblitz, porque es un lago enorme, pero lo cierto es que no pasó como, por ejemplo, en esa mina de sal, donde se hallaron numerosísimos cuadros de grandísimo valor que habían secuestrado y confiscado los nazis en el mayor expolio de arte de la historia, ¿no? Se ve en la película Monuments Men, que dirigió George Clooney, y se ve que también está basada en hechos reales, ¿no? No había ese tipo de riquezas ahí en el fondo del lago Toblitz, pero sí un gran misterio que ha permanecido casi hasta el día de hoy, ¿no? 2 minutitos nos queda más o menos para terminar. Hay todavía muchas operaciones. Preguntan si los nazis estuvieron a punto de tener la bomba atómica. Si quiere ser breve, porque es una historia bastante enrevesada, ¿no? Querían conseguir agua pesada, consiguieron agua pesada, ¿no? Es un tema que nos daría, Miguel, para extendernos toda la noche, aún así no sacaríamos nada en claro. Hay mucha controversia, se cree que Hitler sí, o los hombres de Hitler sí llegaron a lo mejor a un avance mayor del que después los físicos alemanes dirían, entre ellos Heisenberg, cuando fueron interrogados por la inteligencia estadounidense, que no habían logrado apenas nada. Quizá lo hicieron también porque así se podían librar de una condena más larga. Se cree que sí avanzaron un poco más, para eso querían, porque tenían un proceso diferente al del uranio enriquecido, necesitaban un elemento clave que era el agua pesada, y que no vamos a explicar ahora, porque además a mí la química se me da fatal, pero que fue el objetivo de una de las operaciones del SOE, del ejército clandestino de Churchill, de sabotaje, que fue en Noruega, acabar con la central de agua pesada que estaba facilitando ese elemento químico a los nazis, y que se llamó la operación Gunnerside, en la que murieron, por desgracia, varios oficiales británicos y también algunos civiles noruegos, pero que consiguió tener un gran éxito, ¿no? Que fue bombardear primero sabotear y después bombardear esa y acabar central. con esa ilusión de tener esa bomba atómica los nazis. No sé si se acabó del todo, porque se cree que varios barriles de ese agua ya habían llegado a Berlín, pero lo cierto es que bueno, hasta a día de hoy no se sabe con certeza hasta qué punto llegaron. Sí se sabe casi con seguridad, Miguel, que Hitler necesitaba armas más rápidas, más inminentes, porque estaba su Reich de los 1000 años, por suerte, estaba durando mucho menos, ¿no? Entonces necesitaba las famosas armas milagrosas, Wunderwaffen, que eran los cohetes V2 y otra serie de armas distintas, increíbles, pero que no requerían un proceso tan largo como el de la bomba atómica, ¿no? Tenemos que terminar, Óscar. Espero que no te dé por seguir investigando cosas de estas y sigas con nuevos libros, con nuevos misterios. ¿O vas a seguir todavía con nazis? Pues no lo sé. Yo desde luego que es un tema que me sigue apasionando, ¿sí? que está lleno de aristas, pero bueno, quizá ya sea el momento de cambiar un poco de tema. Sí quería hacer un pequeño apunte, que es que se cree también que cuando los americanos están realizando el proyecto Manhattan, dicen, porque esto sí que no está documentado. 30 segundos, ¿sí? Ni tengo informes sobre ello, que algún nazi pudo estar involucrado en la creación de la bomba atómica americana, la que después lanzarían contra Japón. Curioso. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, por ejemplo, de la revista Enigmas, o de Óscar Oerradón en Twitter, @Oerradón, de la web de la revista Enigmas, de cualquiera de esas maneras. Es facilísimo. Un placer que hayas estado con nosotros. El placer es mío, como siempre. Espero seguir viéndote. Gracias. Gracias. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos muchos misterios
que ofreceros. Nos vamos a ir hasta el mar, vamos a ir a los cielos y a daros algunas de las informaciones de las nuevas salidas del espacio en blanco. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Está muy tranquilito en la noche de hoy, pero ahí lo tenéis con los canales de las redes sociales abiertas, y el espacio en blanco continúa después de las noticias. Enseguida regresamos.